Con Iván Arias, analista. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Natalia, a tus órdenes. Bueno, es algo importante. ¿Cómo salir de este conflicto? El país está protestando, pero hasta ahora no hay una solución. Mire, hasta ahora tenemos 3 cartas. Y aquí los partidos políticos, los comités cívicos tienen que jugar su rol. Hace tiempo, en el programa acá también solicitamos que se realice una cumbre de partidos de oposición y de comités cívicos. 3 cartas están en juego. Renuncia, nuevas elecciones y segunda vuelta. Vamos rápidamente esta. Renuncia. Yo pregunto a los comités cívicos, pregunto a los partidos políticos de oposición, ¿estamos en capacidad de lograr la renuncia del presidente Evo Morales en los marcos constitucionales? ¿Es viable o no esa propuesta? ¿Es viable? No es viable. Es decir, porque la renuncia dicen sí, que se vaya Evo, pero que no queremos que esté ninguno del MAS. No, y dicen no al señor Linera, no a la señora presidenta del Senado, no al señor de la Cámara de Diputados. Hoy en esta Constitución no hay la salida del Tribunal de Justicia, no hay eso, ahí se acaba. Entonces, ¿es posible esto? Pero le pregunto a usted como analista, ¿es posible o no? Yo personalmente pienso que esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque el MAS está herido, pero no está destruido. Esto es no conocer la fuerza del rival. Pero si los comités cívicos creen y los partidos políticos creen que este es el camino, que lo digan y conduzcan a la gente a ese camino. Pero yo les puedo asegurar que este camino es confrontación, porque el MAS no ha sacado ni el 10% de su fuerza social. Estamos en condiciones de lograr eso. Eso tienen que analizar los partidos políticos. Esa es una propuesta. Vamos con la segunda. La segunda. Nuevas elecciones. Por supuesto que esto también se ha posicionado. Pero ¿sabe qué? Dicen nuevas elecciones con nuevo tribunal. He hecho una revisión de lo que significaría constitucionalmente hacer estas nuevas elecciones. ¿Y sabe qué? Tenemos que prorrogar mandato. Porque no llegamos al 22 de enero. Solamente elegir un nuevo tribunal electoral nacional nos tomaría 90 días. Elegir los tribunales departamentales otros 90 días, realizar las elecciones otros 90 días. Aquí entonces yo me pregunto, he escuchado a todos los líderes de oposición que dicen, lo peor que puede pasarle al país es que Evo Morales siga después del 22 de enero. O sea, le vamos a dar 2 años, al más despreciado, al menos querido, le vamos a dar 2 años más o 1 año y medio más de gestión. Esto tienen que saber los límites de estas propuestas los señores cívicos y los partidos políticos. Finalmente, nuevas elecciones que pareciera ser, o sea, segunda vuelta, que sería pareciera lo menos viable. Yo aquí pregunto, ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Sabe qué, Natalia? Hemos llegado a este punto gracias a un informe de la misión de observación de la OEA. ¿Qué decía ese informe de la misión de observación de la OEA? Decía que se identificaron irregularidades y que por lo tanto se debería ir a una segunda vuelta. Eso planteaba básicamente. A eso se ha sumado la Unión Europea. A eso se ha sumado países independientes como por ejemplo Brasil, se ha sumado Chile, se ha sumado Canadá, se ha sumado Alemania, se ha sumado Inglaterra, varios países. Les vamos a decir a estos países, ¿saben qué, señores? No nos importa su opinión. Estos países, ¿qué están pidiendo? Que se realice la auditoría y según la auditoría se vaya a segunda vuelta. ¿Es viable o no la segunda vuelta? La segunda vuelta es lo más viable democrática. De las 3 opciones. De las 3 ahora. El gran problema es que las demandas han ido creciendo acá y han ido creciendo acá. Es por eso que es importante que los partidos políticos le digan de una vez la verdad a la gente. ¿Vamos a ir a la confrontación? Es porque esto supone esto. Vamos a ir a la confrontación, que lo digan abiertamente, entonces nos preparemos para la confrontación. ¿Quieren que Evo Morales se quede, o el gobierno del MAS, se quede 1 año y medio más en el gobierno? Vamos ahora, permítame ir a la tercera opción, que está a punto de sacarla, porque escuchó usted hace instantes a Carlos Valverde, que decía que la segunda vuelta le garantiza al presidente Evo Morales mayoría en el Congreso. Ese es un buen argumento, pero es un pretexto. Yo le voy a decir, Carlos Mesa, cuando estuvo en el gobierno, entró 0 parlamentarios y en menos de 2 meses tenía lo que se llamaba la brigada de los transversales. No sé si se acuerda usted. Una cosa es estar en el gobierno
Lo importante es que el 22 de enero, no esté Evo Morales. ¿Usted duda que Carlos Mesa podría ganar en segunda vuelta en unas elecciones? ¿Duda? Yo no dudo. Yo no dudo. Esto simplemente los que plantean nuevas elecciones, con las cuales yo estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Sabe qué? Esta es la mejor propuesta. El problema es que esta mejor propuesta políticamente nos va a permitir que el MAS se quede 2 años más en el gobierno, 1 año más. Porque ¿qué es lo que supone elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional? O mejor dicho, del Tribunal Electoral, 45 días, 90 días. Elegir los tribunales departamentales, 45, 90 días. Hacer las elecciones, 90 días. A ver, pero vámonos a la tercera opción nuevamente. ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Qué va a pasar cuando la OEA emita el informe final con el gobierno? La OEA puede sacar 2 informes. Cuidado, puede sacar un informe que suponga que ha habido irregularidades y por lo tanto vamos a segunda vuelta. O puede sacar también un informe que hubieron tantos, pero tantos problemas que puede proponernos ir a nuevas elecciones. Y nuevas elecciones, vuelvo a decirles, es renovarles el mandato al actual gobierno por lo menos 180 días más, porque no llegaríamos al 22 de enero. Explique a las personas, ¿por qué 2 informes? Porque la misión de la OEA tiene que emitir. Señores, aquí hubo fallas no estructurales y por lo tanto vayan a segunda vuelta. Y si encuentras realmente, como por ejemplo el señor Villegas, pues a mí me parece un error que el señor Carlos Mesa no esté presentando las pruebas. Debemos ir a la OEA a presentar las pruebas. Señores, el señor Villegas tiene que estar presentando, Comunidad Ciudadana tiene que estar presentando, el señor Rodríguez, Látigo Rodríguez... Aunque no confíen y no validen a la OEA, escuchaba a Carlos Valverde, tiene las pruebas, pero no sabe si presentarlas, porque no confía en ellos. Es que tenemos que ir a presentar, después podremos decir, esos de la OEA son un desastre, no han tomado en cuenta nuestros puntos de vista. Lo peor es perder esta oportunidad. Yo le puedo asegurar, puedo estar cayendo pesado ante la gente, pero yo no vengo con intereses políticos. La salida democrática más viable es esta. Esta también es democrática, en el sentido que nos pide nuevas elecciones, pero quiero señalar los peligros de esas circunstancias. Natalia, tenemos que elegir nuevo tribunal electoral. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Claro, da un lapso de 2 años para que se reorganice todo. Para que se reorganice todo y hagamos las nuevas elecciones. ¿Y en ese tiempo tendría que estar el presidente Morales? ¿Quién? Podría dar la designación al sí, Congreso. Pero sería el gobierno del MAS. ¿Y usted cree que es diferente que esté Evo Morales, Álvaro García o la señora de ¿cómo se llama? Sería lo mismo. Bueno, claro. Es decir, es gobierno del MAS. Entonces, esto es bien contradictorio, porque por un lado pedimos elecciones nuevas, nuevo tribunal, pero señores, nos vamos a tener que trancar 2 años de gobierno del MAS. Los que queríamos sacarlo al MAS, lo estamos reforzando más. Es decir, ¿cómo es eso? Entonces, yo por eso he planteado que los partidos políticos tienen que saber a dónde nos están conduciendo la gente. Hasta ahora la gente ha confiado, la gente ha estado en la calle, pero qué impresionantes manifestaciones. Yo quisiera que el señor presidente hiciera las mismas cantidades de concentraciones. Quisiera verlo hacer 6 cabildos al mismo tiempo como han hecho la oposición. Impresionante. Pero la gente ya no necesita estar solo en la calle, necesita conducción, necesita saber las consecuencias de una y otra medida. Y por eso yo creo que la oposición, más allá de traer cartas o todo, tiene que sentarse y ponerse de acuerdo en una estrategia, que es lo que le está faltando. Pero lo que vive el ciudadano hasta hace unas horas, hace unos minutos en impuestos internos, son enfrentamientos con diferentes sectores. Lo vio anoche también en La Paz, entre los campesinos cacachacas, también los ponchos rojos de Achacachi, también lo vio en el aeropuerto. Lo que se vive es enfrentamiento, es tensión, todos los días. Y enfrentamientos increciendo. O sea, lo que se nos viene, si es que no encontramos salidas democráticas, constitucionales, ¿sabe qué? Va a haber confrontación. O sea, la solución viene de la voz de la OEA, porque ninguno de los sectores dice algo. Ninguno, pero además lo que más me preocupa es que ni siquiera la oposición sabe qué quiere. Unos están pidiendo la renuncia del presidente, otros están pidiendo segunda vuelta, y muy pocos están pidiendo nuevas elecciones, o sea, ¿cómo se llama el tema de la segunda vuelta? Es decir, por favor, señores políticos, no se trata de subirse a la ola.
No se trata de aprovechar esta gran eclosión social que ha habido. Se trata de conducirla. Los líderes políticos de Natalia no solo siguen a las masas, conducen. Los líderes políticos tienen que saber decirle a la masa, sabes que este camino nos puede llevar a estas consecuencias, este otro camino a estas otras consecuencias. Eso es lo que la gente está esperando, porque yo camino todos los bloqueos, Natalia, yo no soy un analista que está sentado en su escritorio, yo voy, me involucro con la gente, es más, he estado bloqueando. ¿Y sabe qué es la pregunta constante que me hace la gente? Negro, licenciado, ¿dónde vamos? ¿Cuál es el camino? Yo les he estado dando mi opinión, pero ahorita la gente está esperando del señor Camacho, del señor Pumari, del señor Carlos de Mesa, del señor Albarracín, que se han subido a esto, a ponerse de acuerdo, porque sabe que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y al final de cuentas, ¿a dónde vamos a ir? Esto es lo que a mí me preocupa y por eso urge una cumbre de estos líderes de oposición y que le digan al país hacia dónde vamos a ir. Sobre esa cumbre, decía, las bases sí están organizadas. Lo que falta es organización en los líderes, en las cabezas. Mire, yo saqué una frase en mi columna del día lunes que decía, el pueblo está unido en la base, el pueblo está en las calles, el pueblo está unificado. Los que no están unificados son los líderes. Los líderes tienen una idea, el otro tiene otra idea, el uno cree que solito va a salvar el país, el otro quiere traer su cartita, el otro quiere hacer un encuentro. Es decir, señores, por favor, el gobierno está jugando ajedrez, está moviendo sus fichas y al frente no encuentra un jugador, encuentra un montón de líderes que mueve su alfil, otro mueve su caballo, pero no sabemos a quién quieren hackear. A veces se hackean ellos mismos. Vuelvo a decir, Natal, resumo. Las consecuencias de las renuncias del presidente hay que analizarlas, hay que saber si estamos en condiciones. Las consecuencias de la segunda vuelta hay que analizarlas y saber sus condiciones. Mejor dicho, ¿cómo se llama? Las elecciones, anular las elecciones supone alargar el mandato del presidente, o del MAS, 2 años más. Al escenario que usted nos está planteando ahora, ¿qué cree que piensa el gobierno? Yo creo que el gobierno también está en un entuerto. El gobierno está apostando al informe de la OEA. Ellos están confiando que el informe de la OEA les va a ser tremendamente favorable. Pero yo le aseguraré, yo no creo que sea tan como cree el gobierno. ¿Sabe por qué? En la reunión última que ha habido en la OEA, 14 países se han sumado pidiendo que se haga la auditoría. Y si esa auditoría pide segunda vuelta, que vaya adelante. Yo me pregunto, Natalia, Venezuela, para tener la exposición internacional que hemos tenido, tuvieron que pasar 3, 4, 5 años. CNN nos ha dedicado 11 días solo a Bolivia, solo al caso de Bolivia. La comunidad internacional existimos. ¿Vamos a despreciar esa posibilidad? ¿Vamos a decirles a la comunidad internacional, saben qué? Nosotros nos miramos el ombligo y nosotros no. Tenemos que ser conscientes que somos parte de un contexto. Entonces, pero como podrá ver, no soy yo ni usted los que tenemos que decir qué hacer. Yo emplazo abiertamente a los líderes políticos que asuman su rol, que asuman su tarea. Permítame, estamos enfocados hoy en las soluciones, la Bolivia de hoy. Me voy a la tercera opción que nos decía, segunda vuelta. La segunda vuelta. ¿Qué ocurre si la OEA ratifica la segunda vuelta? ¿Cree que el gobierno acate esta determinación? Primero, habrá que preguntarse también si la oposición va a acatar. Es decir, ¿la oposición va a decir sí, vamos? ¿O va a seguir insistiendo porque ya el señor Carlos Mesa ha dicho no? Me nada, plantea señor. otro escenario ahora entonces. No, señor, vamos a ir a nuevas elecciones. Pero vuelvo a decirle, primero, a ver, es que en política, ya no hablando como analista, en política no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo. Y mucho más si busco salidas constitucionales en el marco constitucional. Esto no es posible, aunque sea lo que más se está pidiendo. Yo se lo digo, no es posible. Claro. Esto es prorrogar a Evo Morales 2 años más en el gobierno. Esta es la salida Pero más me dice viable que la oposición podría no aceptarla. Pero claro, Carlos Mesa ha dicho que quiere nuevas elecciones. ¿Se imagina? Yo no sé si el señor Carlos Mesa ha caído en cuenta, y todos los que plantean, no solo él, sino los que plantean, que nuevas elecciones, como están las cosas, no llegamos al 22 de enero.
No llegamos porque las nuevas elecciones es con un nuevo tribunal. Y formar un nuevo tribunal toma 45, 90, hacer las elecciones otros 90 días. Yo quiero que sepamos, y por eso le agradezco el tiempo, quizás he caído muy pesado, ¿no?, a alguna gente, pero yo prefiero decirle la verdad. Sepamos las consecuencias de este y de este. Gracias, Iván Arias, por el análisis. Buenos días. Muy buenos días. Gabriel Oviedo, Marcela Palacios, con ustedes más adelante en otro Contacto Nacional.